este es nuestro último capítulo del Semillero Vocacional de Derecho, donde hemos abordado temas tan interesantes como la relación existente entre el derecho y otras disciplinas del conocimiento. Hemos hablado acerca del concepto de derecho, que no es un tema que se resuelva intuitivamente. De hecho, hay muchos que siguen confundiendo el derecho con la ley, como si el derecho solo fueran las normas jurídicas. Vimos en el tercer capítulo los principios generales del derecho, un tema absolutamente importante también para entender que existen axiológicamente unos valores superiores que irradian en el ordenamiento jurídico. Y ahora vamos a hablar de otro tema absolutamente apasionante, muy importante, y es la relación entre derecho y justicia. Sin lugar a dudas, la relación existente entre derecho y justicia es estrecha y es cercana. Y podríamos afirmar que la mejor forma de materializar la aspiración de justicia, el deber ser de la justicia, es a través del derecho. Y quiero comenzar para hablar de 3 puntos en este capítulo, diciéndoles qué se ha entendido por justicia a lo largo del tiempo, de manera, por supuesto, muy concreta. La noción de justicia no ha sido homogénea. En primera instancia, en la Edad Antigua, se entendía la justicia igual venganza. Es la manera primitiva de entender justicia. La justicia es venganza, y es vengarse de quien ha causado un daño. Esa idea fue evolucionando y los griegos fueron los primeros que comenzaron a pensar desde Aristóteles, por ejemplo, en una justicia distributiva, una justicia que no tuviera que ver con causa-efecto, es decir, una consecuencia que se da con ocasión de una conducta, sino de equilibrar las cargas en una sociedad. ¿Cómo tenemos una justicia que trate de generar igualdad, de generar equidad, de llevar a las personas en condiciones de equilibrio? Pero esta idea, por supuesto, no es la única. Y después de Aristóteles y de los grandes filósofos griegos, pues aparecieron juristas tan importantes como Yeri, como Savigny, entre otros, incluso el mismo Kant, que comenzaron a incorporar otros elementos a la idea de la justicia. Y es curioso, pero fueron precisamente filósofos los que se dedicaron a problematizar sobre el concepto de justicia, y no juristas, aunque los filósofos claramente tienen el elemento digamos, primigenio, la materia prima para podernos a los juristas poner en escenario de conceptualización de lo que es la justicia. Autores como John Rawls, por ejemplo, como el mismo Michael Sandel en los últimos años, pues han puesto de relieve la importancia de hablar acerca del concepto de justicia y qué entiende una sociedad por justicia. En ese sentido, quiero detenerme en este primer punto, en el concepto que Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, planteó acerca de lo que es la justicia. Y él dijo que para poder hablar de justicia, lo primero que había que hacer era definir qué entendía una sociedad por lo justo. Y para ese efecto hay una anécdota que Amartya Sen en la idea de la justicia desarrolla. Y la anécdota tiene que ver con 3 niños que están disputándose la propiedad sobre una flauta. El primero de ellos reclama la propiedad sobre la flauta y dice: yo la hice, me pertenece a mí. El segundo dice: yo la sé interpretar, es mía, tiene que ser para mí, porque puede que usted la haya hecho, pero el que la sabe tocar soy yo. Y el tercero dice: qué pena, no debe ser ni del que la hizo ni del que la sabe interpretar, sino que debe ser mía, porque yo soy de los 3 que está aquí el único que carece de recursos para poder adquirir un instrumento musical como este. Entonces la pregunta es: ¿quién tiene la razón en términos de justicia? ¿El que la hizo? ¿El que la sabe interpretar? ¿O aquel que no tiene medios y recursos para poder adquirirla?
Cualquiera de las tres visiones es una visión de justicia que las sociedades contemporáneas pueden adquirir. Y un economista como Amartya Sen dice, aquí no hay una única respuesta. Entonces, por eso es que la afirmación es, para definir qué es justicia en una determinada sociedad, lo primero que tenemos que hacer es resolver la cuestión de qué es lo justo para esa sociedad. Segundo elemento, a propósito del concepto de justicia, y es que la justicia es el bien superior, es el anhelo más importante, colectivo, de una sociedad. Las sociedades anhelan justicia. Hans Kelsen, uno de los más importantes tratadistas, positivistas del siglo XX, en un libro que se llama La paz a través de la justicia, dice una cosa muy concluyente a propósito de quienes quieren por ahí irse inventando y especulando conceptos de justicia. Y es que Kelsen afirma, yo he llegado a la conclusión de que no sé lo que es la justicia. Y quizá en este segundo punto por ahí deberíamos comenzar a ser muy claros. La justicia es un anhelo colectivo, la justicia es el bien supremo, es la virtud por excelencia, como decían los griegos, pero es ante todo un asunto que no hemos logrado como sociedad humana en 6.000 años de civilización todavía definir de manera adecuada. Y hay que seguir, por supuesto, construyendo la idea y la noción de justicia a partir de diferentes elementos históricos, políticos, económicos, culturales, sociales, ambientales, claro que sí. Y tercer punto a destacar en el concepto de justicia es que sociedades como la nuestra, por ejemplo, la sociedad colombiana, pues ha determinado que más de 60, 65 años de un conflicto armado interno que nos ha desangrado, que ha generado más de 250.000 víctimas, según cifras del Centro Nacional de Consultoría, más de 9 millones de personas desarraigadas, según la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, más de 15.000 niños y niñas reclutados forzosamente para la guerra, más de 7.000 personas desaparecidas forzosamente, en fin, unas cifras dantescas de un conflicto armado nos ha llevado a incorporar un concepto de justicia muy a la colombiana, y es el concepto de justicia restaurativa. Y hoy la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, pues es más que un experimento, es un escenario donde los colombianos estamos proponiéndonos dar vuelta a la página en la historia y a través de mecanismos de justicia restaurativa lograr poner en el centro de la discusión de la justicia a las víctimas y no a los victimarios, como históricamente se ha establecido. Tres ideas para hablar de derecho y justicia. La primera, el concepto histórico, el concepto y su evolución. Segundo, la justicia como el máximo y más importante ideal de toda sociedad, es la virtud por excelencia. Y tercero, procesos de comprensión de la idea de justicia muy relacionados con países, contextos, en este caso nacionales, como Colombia, y la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual será objeto, por supuesto, de análisis y de reflexión permanente en las décadas sucesivas. Esto ha sido el semillero vocacional de Derecho von Humboldt. Nos encontramos en inscripciones abiertas y esperamos que estos 4 capítulos de cada una de las temáticas que hemos desarrollado sean lo suficientemente atractivos como para que usted tome la decisión de estudiar Derecho en la von Humboldt.